Bienvenidos a una nueva edición de A Puerta Abierta, un ciclo organizado por la Secretaría de Deportes de la provincia que tiene la finalidad de dar a conocer la realidad del deporte de la provincia contada por sus actores. En este caso, o en esta oportunidad, nos visita el doctor Jorge Herrera, director de rendimiento deportivo y bueno, reconocido médico de la provincia. Gracias, Jorge, por aceptar la visita. Gracias a ustedes, profe, por la invitación y compartir este momento. Un placer realmente estar igualmente contigo. Vos hace ya aproximadamente 6 años que estás a cargo de la dirección de rendimiento deportivo. ¿Cuál es, porque fue algo novedoso, la creación o el cambio que tuvo? Porque por ahí algo existía. ¿Cuáles fueron tus objetivos al momento de asumir el cargo en esta dirección nueva, como te digo? Primeramente, fue un gran desafío, porque había que no solamente ver el tema de recursos económicos, recursos humanos, recursos material, sino el cambio de mentalidad que se requiere para apuntarle a algo como es el deporte, pero en su, quizás como un gran proyecto ambicioso en su máximo rendimiento. Entonces, evaluar un deportista que no está acostumbrado a transitar el camino del alto rendimiento es muy difícil. Y lamentablemente por ahí pensamos que solo el deportista busca ese alto rendimiento, máximo rendimiento, y olvidamos todo su entorno. Y entonces hay que modificar muchas cosas. Sí, pues, como vos decís, lo veo, digamos, como un desafío interesante, sobre todo para la realidad deportiva de la provincia en ese momento. Exactamente. La realidad deportiva, que también puede ser en parte reflejo de lo que es la realidad deportiva nacional y en otras provincias, aunque algunas ya llevan un camino muy transitado y muy perfeccionado. Pero a nosotros justamente conseguir ese tipo de persona o recurso que esté especializado y que gracias a Dios lo tenemos en la provincia. Porque seguro. Eso lo voy a defender siempre. Seguro. Lo tenemos. Lo que pasa es que es una cuestión de organización. Creo que pasa por ahí. Y cuando uno se pone una meta, un objetivo a largo plazo, que eso es lo otro, no lo de mañana ni pasado, sino de años. Entonces se sabe que trabajar de esa forma requiere todo una infraestructura, no solo física, mental, fundamentalmente. Y ahí donde... Es por ahí donde había que hacer, al margen de las otras necesidades, digamos, pero por ahí el gran cambio, digamos, venía por ese lado. Y también, gracias a Dios, el balance, desde todo punto de vista, por mínimo que se haya avanzado, fue positivo. Claro, eso te iba a preguntar, digamos, porque bueno, es un tiempo, claro. Generalmente los tiempos del deporte, y sobre todo los del deporte de rendimiento, son extensos, que eso por ahí mucha gente no sabe y tal vez en un rato lo hablamos. Entonces, bueno, pero en 6 años el balance de la gestión es positivo. Es positivo, no solamente de los deportistas, sino también de su entorno y de lo que es la optimización de tecnología y ese tipo de cosas que hemos podido lograr gracias a voluntades. Quizás por ahí haya que hacer algún tipo de discriminación sana, pero hay que hacerla, y eso requiere una tecnología y aporte de conocimientos y una serie de cosas que no lo tiene cualquiera. Entonces, vos mencionás esa discriminación, digamos. ¿Qué considerás cuáles son los aspectos más relevantes que pueden llegar a diferenciar el deporte competitivo y el recreativo?
La gran diferencia, y bueno, me tocó y tengo la suerte de compartir con profesionales de la educación física, y creo que la gran diferencia está en las estrategias, las alternativas, las tácticas y todo lo que es el arsenal para lo lúdico como inicio de alguien en la actividad física. Y voy a seguir insistiendo que eso tiene que tener una continuidad, una sustentabilidad, y no puede ser manejado más que por la gente que está especializada en eso. Reconocer que salir a hacer un partido, o a salir en bicicleta, o a trotar, o a hacer un juego cualquiera, y ahí marcamos lo lúdico para lo que se forman justamente los profes de educación física, que tienen toda esa serie de recursos que no tenemos otros profesionales, y diferenciar cuando empezamos a hacer la competencia, es decir, empezamos a medirnos o a medirlo. Claro. Porque ya es quién llega primero, o quién hace el menor tiempo, o quién se cansa menos. Y para eso ya hay diferencias importantes que marcan, por ejemplo, objetivos diferentes o metas diferentes, marcan niveles de exigencia diferentes. Claro. Marcan lo que estudiamos, la metodología de entrenamiento diferente, elementos que se utilizan, instalaciones que se utilizan. De todas maneras, se puede hablar de una interdependencia, digamos, entre lo recreativo y lo competitivo. Es un paso entre una cosa y la otra. Exactamente. Porque también por ahí hay un lugar donde se improvisa para jugar, pero si queremos avanzar a la competencia tenemos que acondicionar de otra forma una instalación o lo que fuere, o tener un recurso para hacer una evaluación, e incluso un reglamento, una normativa que le pongo al deporte o a lo que yo vaya a hacer, a ese juego, para hacerlo competitivo, y que ya lo diferencia de ir a jugar y sacarse el gusto en algo que hace, claro, que contribuye para que eso marque lo recreativo. Y dentro del deporte competitivo, que por ahí en realidad serían los deportistas que nutren o que deberían nutrir a tu dirección, o a la dirección de rendimiento deportivo, ¿vos considerás que deporte profesional y alto rendimiento deportivo son sinónimos, son conceptos parecidos? Creo que no son sinónimos, y no deberían ser sinónimos, porque uno debe marcar, sí, están relacionados, absolutamente relacionados, porque no son más que partes de una cadena de producción, o un proceso de formación, que a medida que uno va logrando ciertas metas, se van adicionando recursos que hacen que de pronto el alto rendimiento o el máximo rendimiento pase al ámbito de lo rentable, y las cosas, claro, cambian ahí. Y justamente hablar de máximo o alto rendimiento, hay gente que lo hace por pasión, lo hace por amor. Entonces puede haber alto rendimiento, pero diferente, sin profesionalismo. Porque el que habla en detrimento del profesionalismo lo hace desde el punto de vista de la pérdida o el deterioro, desde el punto de vista filosófico del deporte, por decirlo. Claro. Mientras que el que va en contra de lo simple, del alto rendimiento, que no es profesional, también habla de que podría uno que no tiene un nivel X llegar a un alto nivel, a la élite, hasta rentada, justamente por los recursos económicos que se le pueden poner. Y ahí donde creo que está el límite tan finito entre pecar de cuáles son los objetivos y cuáles son los recursos que utilizo para llegar a. Claro. Y ahí se maneja un poquitito. Vos ahí mencionás alto rendimiento y máximo rendimiento, digamos, que ahí por ahí sí serían conceptos, claro, que se pueden... Eso es muy importante. Cuando yo hablo de máximo rendimiento, puedo hablar de máximo rendimiento de un jugador o un deportista X.
quiero hablar de alto rendimiento, ya no es solamente el deportista, es el deporte y todo lo que le rodea. Todas las cosas y que todo rodean. lo que venimos diciendo, desde asistencias, como decíamos, de las instalaciones, de los elementos, de la voluntad política, de las posibilidades, y si hacemos un poquitito más de profundización en lo que es el rendimiento deportivo, hablar de lo que es la genética, de lo que es el entrenador, de lo que es la psicología, lo que es la alimentación, lo que es la biomecánica, y empezar a dar vueltas sobre elementos que convergen en el rendimiento deportivo, pero que ya le da otro toque cuando yo estoy hablando de alto rendimiento. Ya diferencia esa pirámide que tiene una base amplia de deportistas y que cada vez se va depurando y van llegando menos porque se requieren otro tipo de recursos. ¿Qué pilares, digamos, son los que no deben estar ausentes para apuntalar al desarrollo de un deportista? Yo creo que esos pilares se van construyendo también y se deben construir en base al ABC de la ciencia del movimiento, que está en primero la materia prima, que es, y la materia prima, yo no estoy hablando de deportistas, por eso el proceso es tan grande, tan amplio. Estoy hablando del chico que a los 4 años o a los 3 años empieza con su desarrollo motriz y su maduración, y que, como decimos, las instituciones formadoras de profesores, por ejemplo, de educación física, deben tener ya, y ya lo tienen arraigado, de cómo ir dándoles los elementos para empezar a decir que a través del juego el chico empiece a tener su estímulo para desarrollar una motricidad fina, una motricidad de la motricidad gruesa, motricidad fina, lo sensorial, lo sensitivo. Y esos pilares después se deben ir trasladando a esos otros estratos, niveles, que tienen que ver con esto que hablamos de lo multidisciplinario, si queremos hablar de abordaje, más lo interdisciplinario, que es lo que nos falta muchas veces. Y nos pasa en otros ambientes. Yo soy un médico cardiólogo que, si no hablo con el clínico que integre lo que vio el nefrólogo, y ese paciente queda, bueno, lo mismo pasa en el deporte. Sí, la interdisciplinariedad también, o sea, la importancia y la influencia del equipo. Del equipo, de la gente que está especializada y conociendo eso, pero que el aporte sea un ida y vuelta, sea una devolución para que yo pueda lograr el rendimiento de ese deportista, pero no en lo que yo sé, sino en lo que sabe el otro. Estamos hablando de desarrollo, y yo creo, y quiero saber tu opinión relacionada en cuanto a un plan, qué es lo que debería haber. No sé si vos coincidís con este concepto. Que generalmente, digamos, hay que plantearse un objetivo, pero ese objetivo tiene que ir acompañado de una guía, de un camino que es el que se debería recorrer. Creo que a nivel no solo provincial, sino regional y nacional estamos en una crisis por falta justamente de eso. Nosotros tenemos en nuestro equipo, y una de las primeras preguntas que hacemos es si tiene un calendario, si tiene una planificación, si tiene una periodización, si vamos más todavía profundo en lo que es el entrenamiento para el rendimiento deportivo, y no existe. Quizás si estadísticamente tenemos que medir esa variable, es la que más baja está, es decir, la gente improvisa mucho, el deportista y el entrenador improvisa mucho, y si no lo hace así, no lo da a conocer. Entonces, con los interlocutores válidos, que por ejemplo, no somos este centro y este equipo en esta dirección los únicos receptores de todo eso, hay un montón de otros lugares, como pueden ser los clubes, las asociaciones, el mismo colegio o la misma escuela. Es decir, un profe de educación física presenta una planificación durante todo el año, claro, para enseñarle al chico cómo va a ir desarrollando, y me parece que hasta la misma educación física está en una crisis por actividades curriculares que no están presentes, y empezando por el tiempo. No me debo pasar de cierta cantidad de sesiones semanales,
pero a un chico no le puedo dejar de estimular y tener el estímulo para que después yo como en joven o adulto mayor sepa y ya lleve la semillita esa desarrollada de que debe hacer actividad física, que después la prescribiré de acuerdo a la edad o al grupo etario, sería ideal, pero eso nos está faltando. Hay como un doble problema, digamos, porque dentro o sea, el primer problema es que no hay un plan, y el segundo problema es que dentro de los espacios que hay no hay conexión. O sea, la educación física o la escuela trabaja por un lado, la institución por otro lado. Entonces yo creo que ese sería por ahí el nudo que habría que buscar desatar. Hay una cosa muy interesante, que es cuando uno habla de lo que se viene impartiendo. Yo observo que hace un tiempo el profe que es voleibolista o que es basquetbolista quiere que los chicos sigan esa disciplina. Y nos olvidamos, como cuando nos olvidamos que el atletismo es la madre de todo, de que la educación del cuerpo y la educación, como decíamos, del desarrollo, para que se desarrolle motriz, sensorial, sensitivo, de equilibrio, de biomecánica, debe empezar de tan chiquito como cuando hablamos de crecimiento, de desarrollo y maduración, y utilizar las fases sensibles. Es decir, hay un poco más de invasión, y eso es importante para todos nosotros, de la ciencia sobre el empirismo. Es decir, que la gente se empiece a dar cuenta que la desplaza el empirismo, porque el empirismo me demuestra que en grados muy básicos de entrenamiento o de iniciación puede ser que marque mucha diferencia, pero en la medida que voy avanzando en rendimiento, si no recurro a la ciencia, es difícil sacarle un segundo más, una milésima de segundo o un vatio más de fuerza, más de potencia. Y eso todo está escrito, lo que hay que hacer es ejecutar eso en base a lo que se conoce y tratar de eso modificarlo. Claro, bien decís vos. De todas maneras, bueno, vos no sé si coincidimos, vos hablás por ahí de los empíricos, atender la base, pero yo considero que por ahí es muy importante también, y ya cada vez más con todo lo que es los conocimientos que hay, que la ciencia también se encargue de la base. O sea, el empírico pasa a ser como un asistente, podemos decir, de lo científico o de los científicos. Y no lo hablo no es peyorativo ni es claro, no. Lo hablo en que tomémoslo como una transición, pero en la medida que yo vaya viendo que el motor falla y que la fatiga se acerca precozmente porque el estado inmunológico o el estado de su medio interno está influyendo para que él no rinda bien, entonces el entrenador, sea empírico o sea científico, no tiene la culpa. Tiene la culpa que no se investigó sobre qué sustrato está manejando. Y eso se tarda, se está logrando. Por eso soy optimista, y el balance, y vuelvo a hablar de un balance positivo, porque esto se está generalizando. No digo que el contagio nos sirva para, en esta pandemia que estamos cursando, pero ojalá existiera un contagio tan alto en esto de ir preguntando y consultando de qué forma podemos ir avanzando. De hecho, los grandes récords, las mayores diferencias se dieron en la antigüedad, pero en la medida que nos estamos acercando, los récords son primero más difíciles de superar, y mucho más de superar la televisión. Claro, cada vez se va achicando más, y ya cada vez se van acabando los aspectos que mejorar. Es que ¿cómo hacemos para mejorar ese último? Hay gente que acá en Catamarca tenemos récords que no se batido. Y yo pienso que es porque no hemos entrado en ese caminito del que me estás hablando para buscar de qué manera yo puedo superarlo, porque hay una falta de utilización de esos recursos para optimizar el rendimiento. Esa es mi impresión personal. No la hablo de coincidimos con la teoría, digamos. El tema, vos tenés años en Catamarca, años en el deporte o tratando deportistas de Catamarca.
yo creo que esta problemática no es actual. No. Esta problemática, y te consulto, ¿alguna vez la provincia tuvo un plan o se vio un plan de desarrollo, Sí. ya sea en el deporte en general o en algún deporte en particular? Creo que no solamente en deportes diferentes, sino en instituciones diferentes, en el mismo seno del gobierno, pero a corto plazo. Porque eso es lo que nos trunca la carrera de un deportista. Es decir, ganó una o dos competencias, ídolo. Y después, justamente, una de las cosas que estamos intentando también desde la dirección es empezar a reconocer gente que fue gran deportista. Y esa es la mejor prueba. Están olvidados. Y eso es dejar de lado y desperdiciar experiencia que puede contribuir primero al que sabe un poquito menos a aprender, el propio deportista que no se la crea, porque hubo ya marcas que no se pudieron superar y por algo es, por supuesto, no entremos en lo fino de cómo son las instalaciones, si fue piso de parqué, si fue una pista, detalles técnicos, por eso decía, técnicas no solamente de material, sino corporales, cuando antes decíamos, pero si tiene tanto peso y tanto, por eso tan importante los diferentes elementos que tenemos para decir que esta persona está con un biotipo adecuado para tal deporte, y ya nos empezamos a poner más finos, que el que no quiere tener su mente abierta para eso y termina alejando. Bueno, es importante lo que decís, y bueno, lo hemos hablado, y yo sé que está dentro de los proyectos de la dirección el hecho de no sé si el término es rescatar a esto, viste, las tribus viejas tenían, sí, a esos referentes, o eso, el viejo, sí, que había que ir a buscar, que en los momentos de crisis, digamos, se asistió, se buscaba a estos tipos para que nos den la solución. La dirección tiene un poco la mira puesta en esa gente. Es otro de nuestros grandes objetivos, y sobre todo porque el deportista al que nosotros evaluamos nos enseña tanto, y a su vez, si tenemos la suerte de que venga el entrenador, que ese es otro también problema, atraer y que el entrenador venga a entender alguna de las cosas, porque uno lee cosas en el libro y quizás ese que ya pasó y que fue un gran deportista no necesitó leer el libro, pero sí en el campo aprendió tanto, y cuando uno lee el libro y lo ve a él, dice, este hizo lo que debía haber hecho. El que dio letra para escribir el libro. Para escribir el libro. Claro. Entonces, ¿qué fue primero? El deportista se leyó el libro, pero después todas las modificaciones, lo que vino después, vino en base a lo que pasaba con el deportista, para volcar de nuevo. Los trabajos de investigación, de hecho, son así. Hago un trabajo de investigación simplemente para después volcarlo en el deportista y ver si la correlación y lo que pasa, y nos ha ocurrido acá nosotros. Gracias a Dios también nos ha ocurrido, es decir, lo que yo puedo tener, o cualquiera de ustedes, todos los que conforman el equipo, este gran equipo, se lee algo y después, qué bueno, lo comprobamos. Claro, lo comprobás científicamente. Cuando es reproducible, cuando es comprobable, más científico es y más contribuye para que ese deportista se supere. En esta dirección se aborda otro tipo de deporte, que como hablábamos de deporte de máximo rendimiento, de mediano, de alto rendimiento. ¿Qué relación tiene ese tipo de deporte con la salud? Con lo saludable. Un chico que está desnutrido en el útero de la madre, su desarrollo, crecimiento y maduración ya tiene un impacto. Entonces podemos empezar desde tan pequeños ya a tener la posibilidad de trabajar sobre lo que sería esa formación en todo sentido de alguien para que llegue a tener un buen rendimiento, pero dependiendo de esa variabilidad justamente de componentes
que hacen que si me descuido en algún momento, la carrera en realidad se va a ver comprometida y la proyección va a ser muy a corto plazo. Entonces, yo necesitaría siempre decir, cuando hacemos un estudio para ver el proceso salud de enfermedad, en el acto automáticamente estoy viendo cómo va a ser la transición hacia el rendimiento deportivo. Todos nos preocupamos por ponerle el mejor aceite al motor del auto, por ponerle el mejor combustible, porque tenga las mejores, mejores componentes, y pocas veces nos ocupamos de lo que nosotros hacemos. O sea, lo vivimos en carne propia, o sea, nosotros mismos no lo tenemos en cuenta. Y eso hoy en día está marcando un gran cambio en volcar, por suerte, a cómo está el estado de ese deportista. Y tenemos ya evidencias. Hay gente que tuvo que dejar el deporte porque, ¿qué pasó? No le prestaron atención, no le quisieron prestar atención, negaron la situación o algo pasó, pero en algún momento el cuerpo te pasa la factura. Y por otra parte, algo que también estoy diciendo últimamente cuando podemos hacer algún intercambio de opiniones, es que ¿cómo debe ser la actividad, supongamos, de un adulto mayor? Bueno, pero el adulto mayor que me traes es sano, está enfermo, está frágil. Hay toda una historia. Tenemos que recordar que tenemos un ciclo biológico de desarrollo, de crecimiento y después de involución. Perdemos masa muscular, perdemos masa ósea, las articulaciones se ponen más duras, perdemos flexibilidad. Entonces, cada una de esas variables nosotros las debemos empezar a tener en cuenta. Y ahí es donde entra una de las grandes características de la carga, que es la individualidad. Un deporte colectivo, y lo puedo hacer quizás en gente joven que se banca, lo que sea. Ahora se va distinguiendo por puestos. El profe X entrena en vóley al libero, sí, como diferente, y el defensor no es lo mismo que entonces, si tuviéramos en cuenta todo eso, no es nada más que extrapolar datos que se van obteniendo de los diferentes rendimientos o performance para decir, y sacalo de ese puesto porque rinde mejor en este otro. Y eso está en base a su constitución física. Claro. Y perdón, Marito, sí, y su constitución mental también. ¿Por qué? Es que ahí, claro. Están ya también trabajos de investigación donde el deportista que ya pasó cierto límite tiene su necesidad de bajar intensidades de trabajo porque está en sus límites. Y ese desentrenamiento que ocurre también se lo debe manejar con metodología. Bueno, es que eso es lo que decíamos, o sea, la mentalidad influye mucho. Vos has hablado, te he escuchado por ahí en otras oportunidades, lo que por ahí cuesta o lo que está costando el hecho de que los mismos deportistas, sobre todo los más grandes, evaden controles médicos o para seguir haciendo lo que les gusta, para tratar de mantenerse en esa supuesta juventud deportiva. O sea que ahí es donde cuesta un poco interpretar y entender ese paso, digamos. Y que entender que no tengo no puedo obtener el rendimiento a los 40 o a los 50 de lo que tuve a los 20. Y la gente cree que es lo mismo o algo parecido, pero no dejo de rescatar que gracias a la difusión de diferentes instituciones, del propio periodismo deportivo, eso se va entendiendo de otra manera. Poder saber que no es salir y llegar solamente ahora, porque me pasa mucho en el consultorio. Doctor, voy a correr 40, 50, 60, 70 kilómetros, pero total salgo al llegar. No es así. Porque después de 10, dependiendo de la edad, después de 5 kilómetros, 10 kilómetros, lo que queda después es todo sufrimiento y todo deterioro del organismo, del cuerpo, que después va a tener su influencia sobre la calidad de vida. En síntesis, como para cerrar, ¿qué representa para vos este lugar que es el laboratorio de la Dirección de Rendimiento Deportivo?
A mí me tocó, en suerte, tener diferentes personas que contribuyeron a esto, pudimos trabajar juntos y de diferentes grupos etarios, de diferente formación, pero creo que se pudo amalgamar y hacer un solo grupo que le apunta a un mismo objetivo. Y cuando eso ocurre, cuando eso pasa, que incluso hoy lo tengo yo al mando, pero mañana lo podés tener vos o lo puede tener cualquiera de los integrantes de acá, creo que es uno de los mejores logros que podemos llegar a tener. Que los deportistas nos están demandando también, y que por lo menos para mí, por mi edad y por la cantidad de años de profesión, es el corolario de muchas cosas, o la coronación de muchas cosas que yo lo quise hacer desde que empecé a ser médico, desde que empecé a estudiar medicina. Está bien, me gustó siempre el deporte, siempre practiqué deporte, pero había que transcurrir todo esto, y hay algo que lo destaco siempre. Empecé como cardiólogo y terminé como deportólogo para aprender cosas de cardiología que no las sabía, porque solamente las veía como proceso salud de enfermedad y no la veía a la persona como alguien que hace movimiento y que nacimos para movernos. Entonces esto para mí es un gran logro, es un corolario, y soy muy feliz por el hecho de haber podido armar un equipo como el que armamos, que seguramente tendrá su continuidad y ojalá la tenga. Pero este laboratorio es el corolario de eso, es de medicina, es de movimiento, es de personas. Conocí personas con las que recibí el aporte, y creo que el crecimiento, no solo profesional, sino personal, que para mí es más importante, como le pedimos acá. Primero quiero la persona y después el deportista. Entonces, realmente muy satisfecho, y eso es lo que significa para mí venir a mi lugar, a mi taller de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, y seguramente por ahí te estamos molestando, porque por ahí hay muchas otras cosas para ver. Te agradezco por favor, que hayas asistido. Gracias, y de esta manera el mensaje es para que la gente entienda y confíe en los que saben un poquito más, no digo mucho, que saben un poquito más. Todos somos ignorantes, pero ignoramos cosas diferentes. Entonces, no cuesta nada tener la mente abierta y preguntarle al que sí. Muchas gracias. Gracias.